El santo volador. San José de Cupertino. San José de Cupertino fue un monje italiano del siglo XVII, el cual es considerado el santo patrono de los estudiantes y de los viajeros aéreos. Esto último porque poseía el don de levitar en el aire al entrar en un estado de éxtasis o trance espiritual. Al momento de nacer, su madre ya era viuda, y debido a su pobreza tuvo que darlo a luz en un establo. Desde pequeño ya tenía visiones y experimentaría éxtasis durante la oración. Estos fenómenos no son exclusivos de San Cupertino, pues en el santoral católico diversos santos presentan el mismo fenómeno. Al entrar en oración muy profunda, sus cuerpos empiezan a separarse del suelo inconscientemente. Algunos ejemplos de santos con el mismo don son Santa Teresa de Ávila, San Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís y San Martín de Porres. Sin embargo, en el caso de Cupertino, este don era tan frecuente y realizado frente a tantas personas que se volvió una molestia y un peligro, pues las multitudes abarrotaban las iglesias para verlo y afectaban la vida religiosa de los conventos. Y aunque se mudaba de conventos, la gente los seguía, y en muchas ocasiones sus compañeros tenían que agarrarlo para ocultar el fenómeno, pues incluso llegaba hasta el techo de la iglesia y tenían miedo que la Santa Inquisición lo acusara de hechicería. Todo esto llamó la atención del Papa Urbano VIII, el cual lo llamó a una audiencia privada porque no lo creía. Sin embargo, Cupertino en oración se elevó y el Papa dijo: si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería. En la actualidad, el fenómeno de la levitación tiene varias teorías, desde la parapsicológica, la espiritual o energética. Sin embargo, todas coinciden que el sujeto necesita estar en un estado de conciencia alterado para lograrlo. Milagro, fenómeno paranormal o un misterio aún sin explicación. ¿Tú qué opinas? Te escuchamos en los comentarios.